Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Bienvenidos a todos y a todas una vez más a mi canal. En el día de hoy, un poco a modo de reacción por tema de falta de tiempos, me hubiese gustado que este video lleve un poco más de edición porque creo que así lo requiere, pero por cuestiones de que uno tiene su tarea que le da de comer, no tuve tiempo de ponerme a grabar. Y que ustedes un poco tengan un poco más de edición, o como suele hacerlo mi amigo Mati, que es el editor del canal. Pero me quiero referir a la nota que en el día de ayer a la noche brindó Raúl Cassini a Pablo Ladaga en La Verdad San Telmo en el programa o la edición de Fútbol y Rosca. Primero que nada, y para aclarar, más que nada para el mundo de afuera, no para Pablo. Yo a Pablo lo admiro, Pablo fue mi profesor, Pablo es quien me enseñó esta vocación de comunicar y me la hizo sentir como nadie. Estoy muy contento que nos hayamos reencontrado hace un tiempo en lo que fue la edición de CEF a la tarde y sobre todo en su canal. Vi comenzar su canal, lo vi sufrir por lo que le hizo la corporación. Entiendo su pelea, entiendo su guerra, conozco muy bien sus ideales, su manera de sentir y de comunicar. Y este video no va para nada en contra de él. Este video no en ningún momento se va a referir a qué tuvo que haber preguntado, qué cosa no preguntó, qué no repreguntó. Primero que nada, por el respeto y admiración que le tengo a la persona que realizó la entrevista. Y segundo, porque me parece que criticar está mal, porque si yo no estoy de acuerdo en cómo realizó cierta entrevista, tengo las herramientas como para realizarla, tendré que tener el convencimiento para citar al entrevistado y a mi manera tener los huevitos bien puestos y lo que digo con la boca, bancármelo con el pecho y mirar a los ojos a quien quiera entrevistar. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que no voy a hablar mal de mi colega, de mi profesor, de mi maestro, de un amigo, ¿sí? Lo quiero dejar recontra en claro. Porque no están aquellos mala leche que pueden utilizar alguna parte de este video o correr para algún lado y decir Lucas ataca a Pablo Ladaga cuando jamás lo haría. Aunque él me ataque, yo no lo voy a hacer porque estoy más que agradecido y no lo voy a hacer porque, por supuesto, nos une una amistad y muchas ideologías que tenemos en común. Habló Raúl Cassini en el día que primero se había expresado en conferencia de prensa. Luego se tomó un rato para ir allí a los estudios de Pablo Ladaga, a la Verdad San Telmo, y un poco dar su punto de vista de cómo ve el mundo Boca. Yo pensé que iba a hablar más de por qué se fue. En ningún momento creo que lo hizo o no lo dejó claro. Se refirió sin nombrar varias veces al colega Pablo Carroza, quien en uno de sus videos le fue a la yugular y puso el tema en la mesa de que Cassini se iba mal de Boca, que no le atendía el teléfono a Riquelme y que iba a demandar a Boca Juniors. Cassini no solamente en esa entrevista dijo que no existe tal juicio, que no demandó a Boca, sino que aquellos que lo han lastimado, él les iba a iniciar acciones legales. Yo creo que la historia de Boca, a la hora de hablar de quién fue Raúl Cassini, primero va a hablar de un gran número 5, que fue importante en una época de oro, que pateó el penal contra el Milan, y eso lo hace eterno. Pero de la vida de Cassini después del fútbol, después de que se dejó los cortos, Cassini ha intentado ser entrenador y no pudo. Cassini ha intentado ser panelista de televisión y le ha ido mal. Y Cassini fue convocado para este Consejo del Fútbol, que Riquelme termina eliminando por presión que le está metiendo en sí el hincha de Boca, el socio de Boca, los medios de comunicación, la peor racha de la historia que está teniendo Boca en lo deportivo y el peor inicio de gestión de un entrenador de la historia de Boca como es
la de Miguel Ángel Russo. Yo creo que lo de Cassini, como el resto de sus compañeros del Consejo del Fútbol, ha sido malo, su gestión, ha sido malo porque nunca se supo bien de qué se ocupaba, nunca supieron comunicar de qué se encargaba el Consejo del Fútbol. Hay imágenes de Cassini cagándose a trompadas por una Copa Libertadores de América. La historia hablará de que mandaron tarde un fax, que por eso no pudieron meter refuerzos en una Copa Sudamericana. Y creo yo que ese fue el quiebre de la gente de Boca con el Consejo del Fútbol. La historia hablará de que el Consejo del Fútbol era un rejunte de exfutbolistas gloriosos de Boca que no supieron negociar, que no supieron convencer, que no supieron encontrar un camino desde lo deportivo que ha llevado a esta crisis. Nadie puede negar que los primeros 6 años de Riquelme y de esta dirigencia no han sido malos, con 6 campeonatos locales, con siendo Boca el equipo más ganador en aquellos 4 años del fútbol argentino. Pero algún cargo ocupaba Meal siendo presidente, algún vacío hay hoy, que luego de que Riquelme fue elegido en vez de vicesegundo como presidente de Boca, en esta segunda parte, Boca no le gana a nadie, señores. Y esto no es que lo dice el Pollo Viriolo, Mariano Clos, no es algo que objeta eh, algún programa de ESPN. Boca no le gana a nadie. Y como fue el gobierno más votado de la historia, este de Riquelme, y coincido con Cassini de que el hincha sabe cómo ESPN y el macrismo ha manipulado todo, también ese hincha que los votó no come vidrio y entiende de que esta gestión de Riquelme, que este Consejo del Fútbol, le han hecho mucho mal a Boca. Le han hecho mucho mal a Boca. Insisto, por ahí siempre hay alguien nuevo que ve este tipo de contenido y no sabe desde dónde les hablo. Soy un tipo que, donde me tocó laburar, en aquella cobertura de elecciones, y tanto en mi canal como en radios, como en stream, tomé postura y defendí a Riquelme. Entendí que la fórmula de Riquelme, con Ameal como vicepresidente, que no sabemos dónde está, era la correcta para el futuro de Boca. Porque del otro lado estaba Macri, del otro lado había un tipo nefasto que utilizó toda su vida Boca, y un tipo que la política nacional lo corrió, y que su verdadero amor, que es Boca, lo podía otra vez potenciar a estar en el lugar de conversación dentro de la política nacional. La gente le metió una patada en el culo, Macri no se pudo ni presentar, y todo lo que ya sabemos. Ahora, una vez que esta gestión, ya es gobierno, yo estoy en la obligación moral, como periodista deportivo, como relator, como conductor, las veces que me ha tocado, como analista, como reaccionador, como youtuber, como lo que vos quieras, a sentarme acá y cada decisión que fueron tomando, cada acción que fueron haciendo, yo dar mi punto de vista e informar. Y la verdad que Cassini, como integrante del Consejo del Fútbol, ha tenido una etapa nefasta. Es tan nefasto lo del Consejo del Fútbol que entiende Riquelme que está solo y que le tiene que dar de baja, porque entiende, como en la política cuando va mal, que se tiene que ir el ministro de Seguridad, que se tiene que ir el ministro de Economía, que tiene que empezar a bajar gente del barco, porque si no se le hunde. Y le queda mucho tiempo a Riquelme de gestión para tratar de dar vuelta a esto. Entonces, yo creo que en esa entrevista que Cassini le da a Pablo Ladaga, Cassini pudo haber tenido un poco más de autocrítica, contar que es verdad que el nombre Boca tiene un equipazo, pero decir, nos equivocamos con Gago, que lo terminamos echando en aquel momento, equivocamos los caminos, eh, equivocamos con Ibarra, equivocamos con Bataglia, Diego Martínez no fue el entrenador que nosotros pensamos que podía ser, lo de Cavani es un fracaso, Boca ha incorporado un montón de jugadores que no han dado la talla, Boca ha traído un montón de jugadores grandes, como Ander Herrera, como Chiquito Romero, como Marcos Rojo, que no han dado la talla. Boca
ha terminado mal con un montón de futbolistas. Y estoy de acuerdo que McAllister padre, es un empleado de Macri. Es un empleado del poder, es un títere, es un perro, un caniche. Ahora, yo le pregunto a Raúl Cassini que cuando decía McAllister es un empleado de Macri, vos no sos un empleado de Riquelme. Vos no fuiste un empleado de Riquelme. Vos no fuiste un tipo que ganó mucho dinero por estar en un lugar donde no rindió. Pregunto, ¿qué también le hace al mundo Boca este tipo de reflexión de un integrante del Consejo del Fútbol donde no se hace cargo de nada, donde en ningún momento lo vi decir, che, la verdad que acá fallamos? La puesta en escena de victimizarse, de entender que todos están contra el Consejo del Fútbol, contra Riquelme, contra Boca, que ellos son Boca, que los anti-Boca son los macristas y todos los que son otros clubes, es una manera de victimizarse. Primero que Riquelme no es Boca, que Cassini no es Boca, que Bermúdez no es Boca, que Delgado no es Boca. Son personas que transitoriamente están ocupando un lugar como dirigentes de fútbol. A Riquelme lo dirigió la gente. Riquelme tiene que explicar qué hace su hermano dentro de Boca porque no estuvo dentro de la lista. ¿Qué hace? ¿Cuánto gana? ¿Qué se dedica? Riquelme tiene que explicar por qué disuelve el Consejo del Fútbol, si va a tener un manager deportivo, si con la imagen de Riquelme alcanza, porque si no, no se entiende. Estos muchachos iban a ser voceros con la prensa, nunca apagaron un incendio, nunca estuvieron a la altura, no se prepararon. Cassini cada vez que levantó el teléfono y tuvo que llevar adelante una negociación, le contaba a cada chico del club que él había sido el hombre que había pateado un penal contra el Milan, de la importancia que tuvo en su tiempo en Boca. Y así, chapeando, pijeando, vos no podés manejar jugadores. Y yo también tengo la información de que los jugadores del primer equipo nunca te han querido, Raúl, como tampoco te han querido muchos miembros de la comisión directiva de Boca. Hay miembros de la comisión directiva que están hace muchos años en Boca, que vienen militando hace mucho tiempo en Boca, que están en Bransen 805 y no tienen ni voz ni voto para nada en el fútbol de Boca. Entonces, yo creo que sí hubo gestión, que la Bombonera está mejor, que el campo de juego de la cancha de Boca está mejor, que han pintado, que han mejorado los baños, que le han dado vida, que le han dado luz, que tomo que en Boca han debutado muchos chicos del Boca Predio. Entiendo, interpreto, aunque nunca fui, que Boca ha armado un lugar de alto rendimiento que es el Boca Predio, pero esto no alcanza. Si los resultados deportivos no aparecen, no alcanza. Pongo un ejemplo un poco más drástico. La historia hablará de que Brito es aquel que encabezó la obra para agrandar el Estadio Monumental. Brito no entra en la historia de River, aunque lo teche, aunque le ponga, qué sé yo, 4 cocheras bajo la tierra, aunque las butacas estén calefaccionadas, aunque tenga el nombre que tenga y se pinte el color que se pinte. Porque la historia en el fútbol habla de los que ganan. Cassini tuvo un lugar en Boca como hombre especializado en fútbol por lo que había ganado como jugador. Él lo sabe. Entonces hay que entender que hay gestión, pero que en el fútbol las cosas están saliendo mal. Hay gestión, Boca es un club social, donde en varias disciplinas ha mejorado muchísimo, eh, pero no alcanza. En Boca, en el fútbol femenino, la chica que estaba encargada de prensa, Flor Barco, sufrió una violación por Jorge Martínez, el entrenador del fútbol femenino de Boca. Esa causa avanzó, Jorge Martínez tiene una condena y Flor Barco fue a fondo y lo culpó por querer ocultar la historia, porque Raúl no escuchó,
porque Delgado hizo oídos sordos, porque Bermúdez no tomó nota, los denunció y está en tratativa esta denuncia por complicidad. Entonces, yo acá pongo la cara, me siento y hablo de todo. Y a la hora del que el tiempo pase, se juzgará esta dirigencia de Boca. Se hablará del Consejo del Fútbol, que fue el Consejo del Mate, aunque no le gusta que le digan Consejo del Mate o Consejo del Asado. Se hablará de muchos exjugadores de Boca ocupando lugares importantes, manejando negociaciones, sondeando futbolistas, haciendo de vocero de Riquelme, pero sin tomar una decisión propia. Eso es lo que será Raúl Cassini recordado en Boca Juniors. Que se va en silencio, que la gente lo recordará por lo que hizo en la cancha. Entiendo que la política nacional esté metida en Boca como ningún lado, no como vidrio, porque Riquelme es bancado por Massa a escondidas, aunque nadie lo diga, porque la Cámpora está metida en Boca, aunque nadie lo diga. Tienen mucha más ganas los peronistas de tomar a Riquelme como modelo de que Riquelme reconocer esto que les estoy diciendo. ¿Por qué está la política en Boca? Porque Javier Milei, recién elegido como presidente de todos los argentinos, fue a votar aquel día, porque el presidente opina de Boca, porque es de Boca, y porque el expresidente de los argentinos, Mauricio Macri, fue el presidente más ganador de la historia de Boca. Utilizando la marca Boca, privatizándola en algunas acciones para ganar más dinero, no digo que no, con el sueño de mudar la Bombonera, de privatizar el club, de convertirlo en una empresa y muchas cosas que de este lado creemos que no son la solución. Pero que en charlas, que en posturas, esté hoy dando vueltas en conversación el nombre Macri, es porque nunca han dejado de ver fantasmas, que los van a tener, y con las decisiones poco eficaces que han tenido Riquelme, que han tenido el Chanchi Riquelme, que ha tenido Delgado, que ha tenido Serna, Cassini y Bermúdez, hacen que seguramente cuando haya elecciones la oposición tome más fuerza, no digo si van a ganar, si van a perder, pero que otra vez una fórmula donde su máximo referente huyó como una rata, podrá postularse o poner a alguien. Por ahora, mal comienzo, y si no lo revierte, puede ser una de las peores gestiones de la historia de Boca. Porque Boca es deportivo ganar, porque Boca tiene una necesidad de demostrar su grandeza, es uno de los equipos más populares de la Argentina, de América, del mundo, y lo mínimo que le podemos exigir es que siga siendo Boca. Y la verdad que Boca no está siendo Boca, Boca no tiene ambición, Boca me parece que con este modelo de tantos futbolistas dando vuelta se ha quedado en el tiempo, porque no veo seriamente una conducción para agrandar la cancha de Boca, lo que necesita el hincha de Boca hace tanto tiempo, porque no veo una idea y una filosofía a la hora de incorporar a un entrenador, y porque creo yo que están más en guerra pensando qué va a decir la oposición de lo que verdaderamente han hecho. Yo creo que Cassini tuvo que haber pedido disculpas por lo poco eficaz que fue dentro del gobierno de Boca y explicar verdaderamente por qué se disolvió el Consejo del Fútbol y qué es lo que hacía. Insisto, Pablo tiene el derecho a preguntar y llevar una nota como él quiera. No le voy a cuestionar jamás una coma o un punto a alguien que me enseñó a hacer periodismo. Si llegaron hasta acá, les agradezco. Tengo la voz un poco limitada, estoy bastante gripado. Les cuento un poco. Estoy manejando un camión casi 12 horas por día, por lo mal que está mi comercio. En algún momento haré un blog mostrándoles un día normal. Entonces, esto me está quitando también tiempo para hacer los informes como verdaderamente me gustaría hacerlos. Banker, si no llegamos, estamos a punto de llegar a los primeros 30.000 suscriptos. Quiero, anhelo, sueño, ¿por qué no tener en algún momento 50.000, que es lo que buscamos en este año? Les mando un abrazo grande, les agradezco por estar y nos reencontramos en cualquier momento con un nuevo video. Mi nombre es Lucas Emil y tengo otra manera de contar las noticias. Como ven, esas maneras son sin filtro. Chau y que anden bien.